Manu, sábelo. Ah, bueno. Menos mal, menos mal. Y no les queda otra igual, porque por el momento creo que no me quieren echar de Zapa, así que... Pero no es por eso. Y no son sé muchos si van a años. conseguir otro tan voluntarioso como yo. Así se los digo. No creo, no creo. Bueno, acá Nati nos hacía recordar que efectivamente es la última reunión del año de ASUG. Así que, bueno, aprovecharemos y plantearemos la fecha para el año que viene con tiempo para irnos organizando. Y como siempre, digamos, lo que siempre repetimos es que la idea es que justamente que nos propongan temas y que nos cuenten un poco también en qué están, cuáles son las cosas en las que están avanzando, qué cosas descubrieron o lo que fuera, para aprovechar el networking. Así que sin mucho más preámbulos, si quieren, vamos arrancando. Dale, perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Compartir todo así, no tenemos problema. Bien, hice un pequeño cambio en el orden de la agenda de hoy. Vamos a ver los mismos temas y demás, pero hice un pequeño cambio para que César pueda dictar esa última parte, ya que está en Perú y se le hacía muy temprano y se enoja conmigo si lo hago dar charlas a las 6 de la mañana. No sé por qué. Bien, la idea entonces es, vamos a ver un poco qué viene en este nuevo release con el tema de la nueva homepage, que ya pasa a ser la homepage, digamos. Vamos a ver el tema de gestión de tiempos y ahí, por favor, les pido que pregunten, que se saquen las dudas, digamos, hacerlo lo más interactivo posible para que realmente nos rinda la charla. Y después César nos va a mostrar un poco de Workforce Analytics y SAC Planning. Acá, spoiling alert, digamos, desaparece como producto lo que era Workforce Planning y el producto que se va a usar y que se va a seguir manteniendo y que va a tener evolución es SAC Planning, obviamente integrado a Workforce Analytics, si se tiene, pero la gran diferencia es que antes era mandatorio Workforce Analytics para implementar Workforce Planning. Ahora en realidad podrías implementar solo Planning si quisiera, pues tiene una mini capa analítica de SAC sin la necesidad de Workforce Analytics. Pero vamos al primer tema. La nueva homepage o nueva UX o lo que fuera. Buenas y malas noticias, digamos. La noticia contundente es que a partir del release que viene del 2022 se vuelve mandatoria. Entonces ya no hay opción de seguir estando en la vieja o tener un mix o lo que fuera. A la larga va a ser compulsivo ese cambio. La buena es que realmente ya en este release tiene toda la capacidad, digamos, o te permite hacer lo que antes podías hacer de forma mejor y con algunas cosas interesantes y de mejor uso de experiencia. Esto obviamente está, yo les voy a dejar después la documentación, está en el Roadmap Explorer, digamos, entonces pueden ir viendo todo lo que viene en este release y lo que viene en los releases posteriores. Y lo mismo pasa con el What's New, donde pueden ir a ver cada una de esas funcionalidades, qué es lo que tiene y lo que fuera. Ya hemos hecho algunos eventos donde mostramos qué es lo que se viene, yo algo voy a mostrar ahora, pero por ahí si quieren ir chusmeando ya lo que va a venir en el release 2022, lo pueden hacer en estos dos sistemas. Por las dudas y como para unificar un poco, ¿qué tenía, digamos, este nuevo release? Perdón, ¿qué tenía la nueva homepage? Era esto de el Sim Manager como Fiori.3, el banner, las Quick Action, esto de poder hacer acciones que muchas eran directamente sobre la propia homepage sin ser un deep link
a una página de SuccessFactors, poder embeber directamente las encuestas, ya sea de Qualtrics o de cualquiera, porque en realidad era el URL a la encuesta, las activity cards, digamos que son estas tarjetas de acción, como si fuese una especie de workflow más interpretativo, y los custom tiles, como teníamos antes, digamos, la posibilidad de crear cosas en la homepage. Con este release que sale ahora, eso está mejorado, vamos a decir. Lo que se hizo fue agregar cosas a esto. Entonces, hay nuevas quick action, digamos, de más cosas que se pueden hacer. Yo le estoy dejando acá, entonces, la documentación de cómo activarla, cómo darle permisos, cómo habilitarlas, vamos a decir, en la instancia, y el detalle de cada una de ellas y demás. Pero lo que cambia, digamos, es que tengo muchas más de estas acciones, y ahora vamos a ver más adelante que se sacó esa limitación que había de tener solo 6 cards, y ahora se habilitan 16. Recuerden que acá estamos entre un grupo de amigos, así que cualquier pregunta, duda que haya, abran el micrófono, manden un chat, lo que fuera, no hay problema, me van diciendo. También les dejo de cómo asignarla, digamos, porque hasta que se haga mandatoria en el release que viene, lo que sí pueden ir haciendo es combinando las dos y decir, bueno, tengo algunos usuarios que ya les sirve, que aplica el tema de la nueva homepage y demás, y otros que por ahí no quieren ver ningún cambio en lo que fuera, y los dejo en la visualización anterior. Es decir, pueden convivir estas dos homepages sin problema. También había muchos pedidos de, bueno, cambiar ese tile que venía, digamos, ese título que venía de original, digamos, de cosas, novedades de la compañía o de lo que fuera, y se puede ajustar eso, hay que hacer un pequeño proceso porque a la larga es una traducción, pero lo puedo hacer, no es algo complejo, y acá nuevamente les dejo el manual para esos pasos de cómo cambiar los títulos, digamos, a las cabeceras de las distintas secciones en la nueva homepage. ¿Qué ventajas, digamos, grandes tiene? Digamos, es, además de las cosas nuevas que hay, es que empiezan a todos esos workflows que antes los seguíamos usando por el lugar donde venían los workflows, ahora los vamos a tener como parte de estas tarjetas, y que ya se habilita el tema de onboarding 2.0. Había un montón de clientes que estaban con onboarding y no podían habilitar, digamos, la nueva homepage porque no tenía toda la funcionalidad para los nuevos empleados de onboarding, y eso era una limitación seria para ellos, y eso está mejorado. Aproveché, digamos, 2 eventos, unos de iXerve y otros de Veritas, para que gentilmente me compartieron la documentación, así yo no la tenía que armar desde cero. Otra de las cosas que se agregó, digamos, y que se podía hacer en la anterior homepage y en esta no se podía hasta este release, es el tema de embeber, digamos, video o iframe como parte de ese pop-up que tenías de un tile. En esta versión solo podía ser un URL, digamos, y ahora con este nuevo release podemos embeber video y iframe para embeber, digamos, cuestiones de multimedia en esos tiles creados por ustedes en la homepage. Y realmente es simple como era la versión anterior. Como les digo, para mí el gran cambio y lo que vuelve como a unificar estas dos versiones es que los workflows de aprobación ahora vienen como una tarjeta. Entonces ya no tengo algunas cosas que estaban en un card y en una tarjeta y que la podía usar, y otras que tenía que ir al lugar donde todavía estaban los workflows, sino que voy a poder tener esa continuidad, vamos a decir, de que todos los workflows aparezcan como una tarjeta para aprobar, rechazar o lo que fuera en esa homepage.
Como les decía, lo que cambió fue que puedo habilitar, digamos, hasta 16 de estas tarjetas y que les puedo dar un orden. Y como ya venía siendo en la versión anterior, la gran ventaja, digamos, es el tema de que esta homepage se vuelve muy similar a la homepage desde un celular y que es responsive. Entonces, si no tengo la app celular o la app en la tablet y navego a través del browser del celular, puedo tener la misma experiencia en cualquier dispositivo, a diferencia de lo que era la anterior homepage, que era muy diferente. Si la trataba de navegar desde un browser del celular, no era responsive, la app móvil era diferente y demás. Entonces, con esto se termina de unificar la experiencia de usuario. Como les decía, hay más acciones rápidas, digamos, hay cuestiones para mí interesantes que son las de delegar workflow o aceptar delegación de workflows y demás, cuestiones que realmente tienen impacto en la usabilidad del producto. También cambió, digamos, y mejoró el tema, seguramente como muchos de ustedes, de administradores, para gestionar esa nueva homepage, el theming de esa nueva homepage, poder ocultar o no el banner, digamos, con la imagen, cambiarle los colores de las letras. Había un montón de cosas que hasta este release era como viene la homepage, es como la tenés que usar, y ahora se ha puesto mucho más flexible, digamos, para que la puedan personalizar mucho más. Entonces, como les decía, hay más opciones en el Theme Manager para hacerle ajustes y que realmente la nueva homepage pueda heredar los colores y el branding y otro montón de cosas que ya estaban acostumbrados a hacer con la homepage anterior. El tema de la delegación me parece que es interesante, esto de la funcionalidad ya estaba, digamos, pero el hecho de hacerlo práctico, de verlo realmente rápido y directo a este tema de la delegación de un workflow y poderlo aprobar directamente ahí. Y el hecho de que justamente para aquellos que tienen onboarding, ahora sí la versión, digamos, de la homepage habilita el hecho de usar esa funcionalidad como la teníamos en el portal anterior, que el nuevo colaborador pueda entrar a esa misma homepage, que vea los objetos que tiene que hacer, cuáles son las transacciones que tiene que hacer, y que sea igual a lo que después va a hacer la homepage de la persona, cuestión de que no haya esta dualidad de que cuando soy un onboardío, estoy entrando o estoy haciendo algo, lo hago de una forma y en realidad después cuando soy empleado la hago de otra. Con esto logramos esa continuidad, digamos, de que mientras soy futuro o nuevo empleado puedo hacer ciertas cuestiones y una vez que me oficializan como colaborador, se me agregan más cosas que puedo hacer dentro de la misma estructura, y esto obviamente es lo que se busca como herramienta. También obviamente, y acá ya entramos un poco más a detalle, esos workflows de aprobación, digamos, les dije, se crean estas nuevas tarjetas donde voy a poder visualizar la información de ese workflow y rechazar o aprobar ese workflow. Como teníamos antes que tenías que hacer, digamos, 2 pasos, que era en realidad entrar a ver cuáles eran los pendientes del workflow y después a cada uno en detalle, hoy lo que puedo hacer con estas tarjetas es ya ver esa información resumida y aprobarlo o rechazarla directamente desde la homepage. Obviamente, y como siempre, si quiero ir a ver el detalle completo de toda la transacción, tengo la opción de ir al link de ver detalles. Esto pasa, ya le digo, en el resto de los módulos, pasa también en reclutamiento, en desempeño, con evaluaciones 360, con lo que fuera. Digamos, esto es un poco más de lo mismo, de cómo se ven esas nuevas cards, esos nuevos tiles
para aprobación de procesos. Pasa ahora también con compensaciones, por eso le decía, ahora es como era la homepage anterior, donde tengo todos esos recuadros, esas transacciones que puedo aprobar o rechazar directamente desde la página. Pasa también los módulos de sucesiones y desarrollo, o sea, cada uno tiene de estas cuestiones y que me aparezcan directamente en esas tarjetas. Y no me acuerdo si lo pasé muy rápido, pero por las dudas lo cuento. Y también está el hecho de todos esos nuevos workflows que nosotros creamos, con nuevos MDF, con nuevas estructuras, también aparecen de la misma forma. Entonces, ya unifico toda la visualización de cómo estaba por ahí acostumbrado antes a hacerlo directamente en el nuevo homepage. ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Tal vez, Manu, recordar las fechas del release y cuándo es obligatorio. Ok, la fecha del release, si mal no recuerdo, es la semana que viene. ¿Alguien la tiene ahí a mano? Si no, la busco. Y se vuelve obligatorio para el primer H 2022, que debe ser cerca de mayo del año que viene. Ahora entramos a la comunidad y lo vemos. Algo buenísimo. Que Ahí Carla tenga el buena 19. memoria y se acuerde. Dentro de unos días, mañana. Sí, por eso te digo, dame un segundo que entro, para que no sé por qué no se me va esta barra acá. Ahí Carlita puso mañana, así debe ser 19. Customer, Community, Success Factors. Ahí entramos y nos sacamos la duda todos. De paso, si alguno hacía mucho que no entraba al Customer Community, le recordamos cómo está y cómo se ve. 0 days, un día falta. Así que mañana se libera el nuevo release. Y para el 2022, el 15 de abril es el preview y el 20 de mayo es producción. Aprovecho y les voy a compartir este link a todos, así cualquier cosa lo tienen a mano. Paso. Hola, Manu. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Solamente un comentario por si suma para el resto de los chicos. Nosotros justamente estamos migrando a la nueva homepage, estamos en transición, tenemos una parte en preview y una parte en producción, y algunas cositas con lo que nos encontramos. En primero, que está bueno porque podés darlo solamente para un grupo de usuarios, como vos dijiste hoy. Pero primero, Franco, perdón, ¿nos ubicás dónde lo estás haciendo? Dale. Perdón, Soy nuevo en la comunidad, así que me presento. Trabajo en el grupo Techin. Okay. Y como decía, arrancamos hace poquito y algunas cositas por si el resto se topa, que es en la migración, cuando vos te traes las tarjetas que tenés configuradas en tu instancia anterior, si se quiere, a nosotros nos pasó de perder configuración. Esto es perder HTMLs, imágenes y demás. Entonces, estamos en esa, como que tenemos, Success te permite ver la configuración de la vieja homepage y podés ir copiándote lo que tenías en la nueva. Entonces, tenemos un trabajo operativo ahí. Y por otro lado, al cambiar la visual, también nos pasó de que se nos rompieron las imágenes. Nosotros teníamos imágenes más chiquititas para lo que era la vieja homepage, y ahora, al ser más grandes, tenemos un tema con eso. Pero bueno, solamente comentarlo por si al resto les pasa. Buenísimo, es la idea, así que bienvenido. Sí, ahí los dos comentarios. Como vieron, en este release cambia el iframe y lo que podés poner en el tile, entonces si lo tenías de esa forma, seguramente tengas que hacer ese ajuste porque no va a ser específicamente
o necesariamente en el mismo campo, o que tengas que haber seleccionado el mismo radio button de la acción de ese nuevo tile. Entonces sí hay un ajuste ahí que tenés que hacer, está bueno el comentario. Y lo otro de las imágenes también, porque el nuevo tile, viste que a diferencia del anterior, que era que te superponía el título en la imagen y era o cuadrada o doblemente cuadrada, esta tiene como un formato 16:9, pero solo arriba. Entonces está bueno el comentario para ir ajustando esas imágenes, porque no pasan exactamente igual. Exacto. O sea, te va a pasar la misma imagen, pero no se van a ver exactamente igual. Buen aporte. Bueno, buenísimo. ¿Alguno más? O les pregunto al revés, ¿alguno no analizó en su momento la nueva homepage? ¿O la analizó y dijo, no, le faltan un montón de cosas, todavía no, y ahora ven que está mejor? Yo le estoy tratando de sacar, tirando de la lengua, a ver si alguno se anima a hablar un poquito. Yo la veo mejor, yo la estuve probando la anterior, y con respecto a esta tenés muchas más posibilidades, entiendo. Está mucho más amigable y más fácil, me parece, para el usuario, ¿no? Sí, coincido. Bueno. ¿Alguien más? ¿Estaba por dar alguna opinión, algo? Si no, sigo. Ustedes ya me conocen, yo empiezo a hablar, no paro más. Hago yo. En Meli teníamos un tema con los colores, así que estoy contenta de que se puedan cambiar. El rojo de la tarjetita de adelante era conflictiva. La habíamos analizado y se nos complicaba, pero así que sí, ya estamos en plan para activarla. Buenísimo. Bueno, ¿vamos al segundo tema? Gestión de tiempos y ausencias. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que venía y qué es lo que sigue y qué es lo que más o menos está? En principio, siempre que hablamos de ausencia, ya sea lo básico de ausencia y vacaciones o gestión de tiempo, lo que fuera, siempre partimos desde empleado central. Entonces, empleado central siempre trajo el tema de time off, o ausencias y vacaciones, o tiempo libre, o como lo quieran llamar, que era la parte básicamente de definición de cuáles eran los tipos de ausentismo que yo podía manejar, qué reglas tenían y demás, y que tuvo, digamos, mejoras y sigue teniendo un roadmap activo para agregar nuevas funcionalidades. De hecho, por ejemplo, en este release se entrega que se pueden superponer ausencias. Hay países, yo acá no sé si aplica, pero por las dudas, digamos, por si lo tienen, hay varios países en Europa que es como que yo tengo una enfermedad y dejo abierta una enfermedad en forma indefinida, y en el medio de esa enfermedad puedo cargar otra clase de ausencias. O en Inglaterra, por ejemplo, que si estás adoptando un hijo, cargas, digamos, una licencia por adopción, y en el medio adoptás otro hijo más, podés, digamos, superponer esas ausencias. Nada, lo cuento como para clarificar, digamos, que tiempo libre o time off sigue siendo parte de empleado central, y que sigue teniendo un roadmap vivo, digamos. El año pasado se entregó lo de, si vos definías un horario nocturno, cuando pedías vacaciones, contemplaba, digamos, ese horario nocturno. Entonces, si vos trabajabas, no sé, de un lunes de 8 de la noche al martes 4 de la mañana, y te pedías, digamos, no sé, el lunes como vacaciones, en realidad sí contaba, que en realidad lo que te estaba descontando era desde las 8 de la noche del lunes a las 4 de la mañana del martes. Entonces, cerrando el tema, es tiempo libre sigue estando, está time off y sigue teniendo un roadmap activo. ¿Qué más venía, digamos, o viene por el momento en empleado central? La parte de timesheet, que era lo de pedir horas extras, poner un horario de entrada y de salida, o la cantidad de horas que estaba trabajando, que calcule automáticamente esas horas, adicionales
turnos, estaba integrado con time off, o está integrado con time off y demás. Eso sigue estando, pero ya no tiene roadmap desde el año pasado. Es decir, lo que está, lo que está se puede usar, todos contentos, pero eso no va a mejorar, salvo que ya está, digamos, en la nueva UX y que tiene las mejoras inherentes, vamos a decir, a lo que es la nueva forma de visualizar la información, no va a haber novedades sobre este producto. Este producto quedó así. La buena noticia es que el producto que viene, que es Time Tracking, se basa en Timesheet. Usa las mismas reglas, usa el mismo motor. O sea, realmente, si hay alguien que avanzó, digamos, con el uso de Timesheet, no pierde nada en ese sentido. Y lo que agrega esta nueva funcionalidad de Time Tracking, que es un módulo separado, que hay que pagarlo por aparte, que ya no viene como parte de empleado central, pero que obviamente empleado central es prerequisito, cubre las falencias que tenía Timesheet, o cubre ese alcance limitado que tenía Timesheet. ¿Cuál es? Es, uno, el marcar en estos horarios que empezaban un día y terminaban otro. Timesheet no lo cubre. Había que hacer un mega chino y era complicado. Entonces, si yo tengo una persona que entra a 10 de la noche y se va a 4 de la mañana, con Timesheet no lo puedo resolver, y con esto sí. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el horario real de la persona, tiene en cuenta la fichada, y interpreta entonces que si yo pongo una fichada a las 20 y otra a las 4, es que esa fichada de las 4 es del segundo día y no de ese día a las 4 de la mañana. ¿Qué otra cosa agrega? El web punch in, punch out. Es decir, que desde el aplicativo móvil vos puedas tocar un botón, vamos a decir, y decir, bueno, empecé a trabajar, me fui a almorzar, volví de almorzar, sigo trabajando, hice un break, volví del break y terminé de trabajar, digamos, como funcionalidad de registro, no entrar a la app y cargar y decir 10 de la mañana entré a trabajar y a las 12 me fui a almorzar. Recuerden además que en Timesheet vos necesitabas la paridad, necesitabas poner horario de entrada, horario de salida, para que realmente pueda resolver, digamos, ese espacio de tiempo. Esto viene incluido con Time Tracking, y la integración, digamos, con relojes de terceros a partir de una API, pero ya con un monitor que lo puedas ajustar, que puedas saber si están macheando, digamos, o tienen paridad la entrada y la salida. Es decir, todo lo que antes era complicado, engorroso y demás, tratar de resolverlo en Timesheet, este nuevo producto, Time Tracking, lo resuelve. Pero no deja de ser un producto con la filosofía, vamos a decir, de SuccessFactors, que es muy uno a uno, vamos a decir, que es muy de la persona con su manager, o la persona con el manager de tiempos, o el manager con el que le controla al manager los tiempos, lo que fuera, digamos. Sigue siendo un componente, vamos a decir, como era Timesheet de SuccessFactors. Con algunas mejoras, sí, ahora vamos a ver que tengo un workflow por ahí independiente para ciertos pedidos que puede hacer el empleado y demás, pero sigue, digamos, siendo, yo el término que acuñé con esto es, Time Tracking es Timesheet con anabólicos, es un Timesheet potenciado, pero no deja de ser, digamos, el tema de la filosofía, vamos a decir, SuccessFactors muy uno a uno. Perdón, Manu, sí. Perdón que te moleste. O sea, no sería lo que es gestión y evaluación de tiempos de lo que era HR, pero trata de hacer un poquito de eso. ¿Sería eso? Sí, a ver, lo que no tiene, que sí tiene, digamos, si esto no me alcanza, nosotros seguimos, digamos, con Workforce Software, con otras apps que hay de terceros para la gestión de tiempos complejos, sigue siendo una alternativa. No es que no, que dijimos no, es Time Tracking o nada. No, lo que decimos es,
todos aquellos que analizaron timesheet y que porque no manejaba horario nocturno, o porque no tenía una forma de fichar, o porque integrar vía la API anterior era extremadamente engorroso y complejo, con esto lo resuelven. Ahora, si cuando hicieron ese análisis, igual decían, no, pero pará, yo tengo muchos equipos de trabajo distintos, la gestión de turnos es un problema para mí, tengo reglas de cálculo extremadamente complejas que van tomando persistencia de la semana y del mes anterior y de otras cuestiones, o tengo muchos temas de que quiero fichar o generarle novedades a empleados, a grupos de empleados y no a un empleado. Entonces yo digo, bueno, la realidad lo que quiero es que si se me corta la luz a estos 50 que estaban en mi turno, una sola vez decir, se fueron todos a las 6 de la tarde y ellos quedaron, los 50 que a las 6 de la tarde se fueron, ¿no? Una capacitación express, no sé qué, y yo agarro a todo mi equipo de trabajo, mis 20 personas, y digo, ¿sabes qué? De 10 a 12 tuvieron una capacitación y lo hago una sola vez. Ese tipo de cuestiones no las resuelve Time Tracking. Las resuelven estos otros productos. Por eso es que siguen estando. Entonces, es como que yo voy subiendo capas de complejidad. Y nuevamente, para mí está en... Muchos implementaron timesheet y se dieron cuenta de estas limitaciones y fueron para atrás, o otros las analizaron y no avanzaron. Hoy es, mira, si no tengo una gestión mega, súper compleja y lo puedo resolver con time tracking, la verdad que obviamente está todo dentro de SuccessFactors, no tengo que integrar nada, uso los mismos motores, las mismas reglas, las mismas cosas, uso todo lo que ya tenía, y la verdad que es más práctico, un proyecto más corto, digamos, tiene muchas ventajas. Ahora, si igual sigo teniendo una complejidad alta, igual no me va a alcanzar y voy a tener que ir, digamos, a Work4 Software o a Kronos o al que sea, digamos, que elijan. ¿Y cómo es esto entonces? De vuelta, si yo lo que tengo que resolver es ausencias, vacaciones, pedido de días por estudio, etcétera, etcétera, lo tengo dentro del empleado central, lo resuelvo, es lo que vino siempre y que, como les decía, sigue teniendo roadmap de nuevas cosas. Si yo básicamente quiero controlar horarios para generar novedades, pero soy una empresa administrativa, vamos a decir, como para simplificarlo, donde sí tengo gente que trabaja de noche, sí tengo por ahí gente en un call center, tengo alguna cosa, pero la verdad no es mi core de negocio la gestión de horas, digamos, o no se me va la plata por ahí. Time tracking es una buena solución, digamos, en ese sentido. Ahora, si yo de vuelta estoy teniendo todo este tema de equipos de trabajo muy complejos, tengo que, aparte, saber qué características tiene cada persona para asignarla a un turno. Quiero la proyección de los turnos, analizarlo contra la demanda estimada. O sea, quiero hacer otro tipo de cosas dentro de gestión de tiempo. Sigue siendo para nosotros el tema de extensión, Work4 Software o el que sea. Y la recomendación nuestra es que manejen todo desde ahí. Es decir, si yo voy a un software externo para gestión de horarios, me conviene tener no solo la gestión de horarios, sino las ausencias ahí. Porque yo necesito que si una persona está de vacaciones, no me figure y no esté esperando que fiche. Y al revés, si está de vacaciones, asegurarme de que no esté fichando. Si tengo muchas personas de vacaciones en un mismo equipo, asegurarme de cómo voy a hacer los reemplazos para ese equipo, etcétera, etcétera. Y por eso es que cuando se va a un modelo de Work4 Software, Kronos o lo que fuera, lo que se dice es, bueno, pará, entonces gestionarle a estas personas todo dentro de Work4 Software. Y hay clientes que tienen mitad y mitad, y el problema que se da es que, bueno, si alguien pasa de ser un empleado, digamos, jornalizado a un empleado administrativo, le quedan vacaciones de un lado, de otro y demás, y hay que manejar esas inconsistencias. Pero bueno, vamos a time tracking, que es lo nuevo, lo que sale y cuáles son las ventajas o cosas que tiene, y vamos a ver si llegamos a ver un ratito algo. Como les decía, esta visualización de 3 bloques, digamos, donde tengo el calendario
de 2 meses, donde tengo la semana con el resumen y donde tengo el detalle del día, es lo que ya está, lo que ya viene, digamos, si tenés empleado central, y ya lo ves así. Entonces, esa fue la última, digamos, actualización, por así llamarlo, que tuvo Timesheet. Y ahora van a ver que cuando sumo Time Tracking, todo esto no cambia. Lo único que cambia es que voy a poder hacer más cosas dentro de esta misma funcionalidad. Entonces, cuando habilito Time Tracking, es que voy a poder pedir, por ejemplo, workflows anticipados. Es decir, yo puedo estar esta semana y decir, bueno, yo trabajo en mi casa, entonces la semana que viene voy a pedir ir a trabajar a la oficina. Y ahí poder aplicar reglas de negocio y decir, bueno, en realidad, si no estás vacunado, por ejemplo, porque pusiste la extensión para la vacunación de COVID, podés ver si está o no está vacunado, si tiene las 2 dosis o lo que fuera, y directamente rechazar ese pedido. Y si estás vacunado, le podría llegar un workflow a tu manager o al que fuera, para que te apruebe o no ese pedido, vamos a decir, de ir a la oficina. O al revés, si estás yendo a la oficina y querés tener un día de home office, que lo puedas manejar en ese mismo proceso. Y lo que vas a hacer entonces es, en vez de enviar la hoja de tiempos, con eso ya consumado, lo que haces es enviar solo esa fila, digamos, o ese pedido al manager para que apruebe o rechace. Con la habilitación, digamos, de People Analytic Stories, también podés interpretar, digamos, o visualizar mucho mejor cómo son todos esos pedidos de ausencia, de vacaciones, de workflow de tiempo, lo que fuera, y analizarlos, digamos, en forma gráfica, obviamente, como te permite People Analytic Stories, o esa combinación de analítica y el detalle de quiénes son los aprobadores, quiénes son los que han pedido más horas, lo que fuera. Esto viene como parte de People Analytic Stories, o sea, es decir, no necesitas time tracking para esto, lo podrías usar directamente para ausencias, vacaciones, timesheet, y si pones time tracking, obviamente, como lee las mismas estructuras, lo podés usar. Y esto está dentro de los reportes que te podés bajar directamente desde el Content Store para aplicar a tu instancia si es que ya habilitaste People Analytic Stories. Y que te quedan dentro de ese mismo Report Center. Clarificación por las dudas, digamos. People Analytic Stories es parte de fundación de SuccessFactors, no es una licencia por separado, viene dentro de cualquier suscripción de SuccessFactors, pero tiene prerequisitos de seguridad, como es el tema de IAS, IPS, que es sí el proyecto, digamos, que hay que hacer antes para poder habilitar People Analytic Stories. Igual, ya lo hemos venido charlando todo este año, IAS es prerequisito para People Analytic Stories, es prerequisito para Career Site Builder cuando lo querés hacer en forma interna para empleados, va a empezar a ser requerido para Learning, o sea, a la larga, más tarde, más temprano, yo creo que para fin del año que viene, pero esta es una opinión totalmente personal, todos van a tener que migrar al modelo IAS. Obviamente que esto que podemos hacer desde la PC, como es lo que dijimos, de hacer los pedidos de workflow anticipado, de cargar un horario nocturno y demás, lo puedo hacer desde el celular. Justamente el tema de las ausencias nocturnas es lo que agrega, el hecho de poder fichar, vamos a decir, en un horario que empieza un día y termina otro, no solo la fichada, sino el cálculo realmente de cómo es ese pago, vamos a decir, o esa generación de novedades con un horario nocturno, donde haya un plus nocturno, donde haya horas extra de acuerdo al horario de entrada, al horario de salida, a la cantidad de horas que trabaja en ese turno, etcétera, etcétera, a ver si compensa con el turno del otro día o no. Es decir,
poder generar no solo la fichada de un horario que empieza un día y termina otro, sino el de las reglas que hay que tener en cuenta para generar novedades para esa fichada. Como les comentaba, está el tema de la integración con relojes de terceros vía API. Entonces acá es otra limitación, digamos, en el sentido que otros productos, vos le das un archivo plano, tenés otros modelos para integrar. Esto por el momento solo es vía API, o sea que hay que tener un web service que me vaya impactando, digamos, esa API para ir recibiendo las novedades de las fichadas. Y entonces si hoy manejo un archivo de texto, voy a tener que generar un servicio para actualizar, digamos, este monitor. Y lo que me va a permitir justamente este monitor es entender pares de fichadas, si están emparejadas o no, hacerles correcciones manuales, etcétera, etcétera. Antes esto, yo tenía una API, no es que no existiera, pero era, ya primero tenía que mandar el par de fichadas, a qué hora entró, a qué hora salió, no podía ir mandando de a una, y no tenía una forma amena o fácil de verlo, gestionarlo y demás. Time Tracking agrega esta funcionalidad. Esto que se ve, digamos, desde el administrador, como son esas fichadas y demás, obviamente también la puedo ver desde el dispositivo móvil y ajustarlo si es que tengo los permisos para ajustar, digamos, esas fichadas que vienen de un reloj. ¿Qué otra cosa tengo también? El hecho de, como gestor, vamos a decir, o manager, o administrador, o lo que fuera, el que me vayan llegando novedades de acuerdo a el tipo de ausencias, el tipo de novedades, lo que fuera, digamos, tengo una forma de definir si quiero que me lleguen, no quiero que me lleguen, o cada cuánto tiempo quiero que me lleguen esas novedades de que algo pasó con los tiempos. ¿Y qué es lo que viene entonces ahora en el release que sale mañana, digamos? Así que falta poquito. Obviamente lo que ya vimos de esto de que haya las tarjetas para aprobar, digamos, esos incidentes y demás de relojes desde la homepage, que se puedan, digamos, tener esa visualización que vimos que podía ser más chico, más grande de la propia novedad que se está generando. Y el tema del reloj digital. Recuerden, esto es lo de poder ir marcando. No entro como desde mi dispositivo móvil y digo, entré a las 10 y me fui a las 12. Esto es, toco el botón diciendo, mirá, empecé a trabajar, mirá, me fui a un break. Es el famoso, digamos, checador web para el tema de ingresos. Hasta ahí la presentación. Antes de empezar a mostrar, quiero escuchar a ver si hay alguna duda, pregunta o lo que fuera. ¿Los aburrí mucho, no? No sé. Claro, Manu. Es lo que tengo. Esa claridad innata. Deme un segundo que voy a buscar. Esa claridad natural, es así, Sí, súper es claro. lo que yo siempre digo. Dame un segundo que lo tengo por acá. Así, digo, te paso con esto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿Cómo estás? Lo que quiero saber es, ¿tengo que seguir aprobando la semana completa del timesheet o se puede aprobar por día cuando hago los workflows? Hay dos cosas. Podés aprobar por día estos pedidos spot, vamos a decir, de quiero trabajar, quiero hacer un viaje, lo que vos definís, digamos, que tengan que aprobar por fuera del timesheet. Pero por ahora, el control, digamos, del bloque es la semana. Pero está en roadmap para el próximo release el que eso ya sea definible por el cliente. Que digan, bueno, la verdad lo quiero manejar por semana, lo quiero manejar cada 15 días, lo quiero manejar por mes, o lo quiero, no sé, manejar por día. Y que tengas que ir submitiendo o enviando, digamos, el control por día. ¿Me expliqué o
Sí, sí, excelente, O gracias, lo compliqué Manu. más la respuesta. No, no, se superentendió. Gracias. Dale. Aproveche, no sé si ya está César o no, que estoy buscando un segundo un mail para... Tengo los datos de... Así les muestro. Ahí encontré, ¿eh? Ya les muestro. Puede estar con cualquier logo de cliente, porque obviamente no reservé la instancia. Se la estoy tomando prestada, pero está bastante clara. Entonces, como empleado, digamos, yo voy a ver esa misma pantalla, si hay alguno tiene hoy timesheet o tiene habilitado timesheet o ausencias, lo puede ver de esta manera. Estoy esperando ahí que termine de cargar. Entonces, yo lo que voy a tener, digamos, es la semana, qué es lo que está pasando en esa semana, si tengo registrados tiempos o no, si está submitido y obviamente cómo van esas cuentas. Y el horario planificado, que va a ir cambiando, y fíjate que acá yo tengo de 2 de la tarde a 10 de la noche en esta semana, pero si me cambio de semana, estoy usando el usuario que es, dame un segundo porque no me cambia. Puede fallar, dijo Tuzán. Un segundo que estoy con Thomas Herb. Sí. Hicieron una engaña pichanga con esto. Denme un segundo que me voy a cambiar de instancia, pero tengo que acordar cuál era, así les muestro el ejemplo. Nadie tiene nada para decir, muchachos, vamos. Por favor. Hola, Manuel. Pregunto, ay, perdón. No, perdón, dale, pregunta. Iba a preguntar solo si Time Tracking aceptaba lo que son los horarios rotativos, que es eso lo que querés mostrar, Manu. Eso es lo que quiero mostrar, sí. Ok, buenísimo. La verdad es que Timesheet también acepta los horarios rotativos. Por eso les digo, lo que mejora Timesheet es que puedo fichar, digamos, con ese horario rotativo. Pero ya el hecho de definir ese horario rotativo ya lo tenía Timesheet. No necesitabas time tracking para eso. De hecho, lo podés hacer, aunque no tengas Timesheet, si vos lo podés hacer, definir ese horario rotativo para ausencias. Porque recuerden que el horario en realidad lo definís como parte de empleado central. Y vos ya podías hacer ese rooster de decir, trabajo un día a la mañana, otra semana a la tarde y otra semana a la noche. Entonces, lo que cambia es que esa definición que ya podíamos hacer, ahora lo que podemos hacer es emparejar la fichada con ese horario, digamos. Claro, tal cual. Expliqué, sí, ¿no? Perfecto. ¿La diferencia? Sí. Acá. Dale. Hola, Manuel, te hago una consulta. ¿Asignación dinámica de turnos? ¿Esto lo permite? Explayar. Sí, que te asigne el horario de acuerdo a la fichada que tengas, como lo hace el R3, digamos. No. Que yo sepa, no, lo puedo preguntar, pero no. Digamos, vos le definís un turno a una persona y le definís cómo querés controlarle el horario a esa persona. Entonces, o podés decir, no, la verdad que esta persona en realidad no ficha y asumo 8 horas por día de esta persona y no tiene que hacer nada salvo
pedir horas extras o ausencias o lo que fuera. O podrías decir, no, sí, a esta persona le voy a controlar fichada, pero para poderle controlar fichada le tenés que haber definido el turno de trabajo. Ok. O sea, no es que yo ficho en una entrada-salida y el sistema automáticamente calcula cuántas horas. ¿Podrías manejarlo? Sí, pienso en el aire, ¿no? Porque podrías definir un turno flexible, acá se pueden definir turnos flexibles, y yo digo, mira, vos deberías trabajar 40 horas a la semana y deberías trabajar, invento, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Sí. La verdad, si un día querés fichar 12 horas y otro día querés fichar 4, para mí está bien. Okay. O le podés agregar reglas de decir, mirá, sigue siendo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero no podés fichar más de 10 horas por día. Ese tipo de combinaciones la puedo hacer. Está bien, y si el tiempo fichás, nunca. Okay. Sí, y si fichás 10 horas, en realidad te voy a meter igual un break de 1 hora, porque no podés estar trabajando 10 horas seguidas, no lo permito, vamos a decir. Entonces, al menos a nivel de registro y de pago, vas a tener ese break automático. Eso sí lo podés manejar. Ok. Pero no sé cómo era en R3, digo, si mágicamente vos cargabas un horario y sin haberle definido condiciones a la persona ya te empezaba a calcular las horas. No, en la evaluación de tiempo vos definías un rango, si la persona fichó entre tal hora y tal hora, que le asigne un horario, ¿no? Cualquier horario, y ahí lo hacía automáticamente. Entonces ahí podías controlar llegadas tardes y todas esas cosas. Pero si yo le pongo turno dinámico, ahí no controlo llegadas tardes. Efectivamente. Tenés razón. Sí. Hola, Manuel, perdón. Sí. ¿Puedo consultar cómo estás? Un gusto escucharte, siempre es claro, así que no tengo nada que decir de eso. Se me fue el tema, algo de homepage quería consultar, que me está pasando. Habla Jorge. Dale. No sé si me pasa a mí, es una limitación, por eso lo quería consultar. Yo activé en test y tengo las dos, pero cuando hago el proxy a otro usuario, me aparece un mensaje que dice: no está permitido la homepage hacer el proxy. No anda desde la versión anterior. Ok, cuando tenga una sola, cuando haya una sí, cuando están las dos conviviendo no voy a poder hacer proxy. Cuando están las dos conviviendo no podés hacer este switch, digamos, y nos pasa todo. Después podés seguir, o sea, lo que no anda es la homepage, pero sí después podés seguir trabajando, viste, que si después vas al menú o buscas algo en la herramienta o lo que fuera, podés seguir navegando, pero no anda la homepage cuando hace el coso. Perfecto, pensé que había hecho algo mal, pero está bien, está bien. No, sí, se puede seguir navegando y se puede usar, perfecto. Sí, pero no ves la homepage. Toda la razón. Manuel, gracias. Sí. Ahí a nosotros nos pasó lo mismo, de hecho pensé que era un tema de grupos de usuarios. Le dimos la nueva home a 3 personas y para esas 3 personas cuando haces proxy pasa lo que decía recién el compañero. ¿Eso se soluciona en qué momento? ¿Cuando ya dejas de tener las dos conviviendo? Sí. Ok, gracias. Que va a ser, ya te digo, recién el año que viene. Claro, pero nosotros si la queremos implementar antes va a pasar cuando se nos pasen los días de prueba del upgrade, ¿verdad? Sí, salvo que estoy pensando si es que la otra, no, pero no es por un tema de permisos, me parece. Está planteado, digamos, el caso en soporte, digamos. Después le puedo buscar y revisar qué novedades tenemos, pero es algo que ya viene pasando hace unos meses, desde el release pasado que se liberó la nueva homepage. Ok. A mí se me cortó un poquito justo antes, entonces va a quedar así hasta que se solucione. Lo que no vamos a poder hacer es hacer proxy hasta nuevo aviso. Para la home. Sí, para la home, claro. Vos podés hacer proxy, pero no ves la homepage. Te da ese mensaje, como bien dijo ahí Jorge. Después podés seguir navegando y te respeta y demás lo que haces con la nueva persona, pero sí tenemos esa limitación. De hecho, yo que doy las demos, digamos, y que me cambio a cada usuario, tengo que estar saliendo y entrar, digamos, con el nuevo ID para
para no ver ese problema. Bien. Bien. No encuentro para mostrarles, pero créanme que esto que les mostré en el PPT es lo que está. No sé si está mi colega César ya en línea. Si no te voy Sí, ahí está, aquí estoy. Ahí está, César. Qué En grande. vos ¿qué tal? confiamos, Manu. No te voy a dejar solo. Ahí estoy. Bueno, menos mal. ¿Cómo Yo están todos? Un gusto. estaba transpirando. Sí. ¿Cómo Bueno. están todos? Un gusto. ¿Qué tal? Yo los voy a tener perfecto. que dejar porque se me superpusieron los horarios, pero lo dejo en buenas manos con César y yo les paso esta documentación así les queda. Muchísimas gracias a todos. Los dejo en buenas manos. Muchas gracias, Manu, por sumarte. Dale, Muchas gracias, Manu. Siempre Gracias. muy útil. Perfecto. Besos. Bueno, Chau, gracias. chau. Listo, nada. Hola con todos, un gusto. Mi nombre es César Berríos, como comentaba ahí Manu, justamente yo lo voy a apoyar en cuanto a toda esta agenda que hemos ido armando respecto al tema de Success Factors, ¿no? Ahí entiendo que Manu ya ha conversado ahí de diversos temas, igual, por favor, sin ningún problema, cualquier consulta o pregunta me la comentan sin ningún problema. A mí me disculpan el ruido que hacen a veces siempre unas pequeñas ahí arreglos en las casas, así que sin ningún problema y cualquier cosita vamos atendiendo. Más bien, bueno, hoy día vamos a ver lo que es un poco de temas de Workforce Analytics y efectivamente también parte de lo que es la propuesta de planificación, ¿no? Respecto a cómo lo maneja SAP. Entonces les voy a comentar un poco así brevemente cómo se maneja esto, ¿sí? Más bien hasta ahí, no sé si alguno tiene algún contexto o alguna consulta que de repente desee contemplar en la sesión para también ahí aprovecharlo en ir respondiéndola. Ahí me voy adelantando un poquito en abrir el espacio para que ahí uno lo comente de repente, ¿no? Creo que entonces vamos bastante bien. Entonces ya, perfecto. Entonces yo les voy a ir comentando un poco y por ahí de seguro salen algunas preguntas, ¿sí? Entonces les voy a proyectar acá mi pantalla. Me dan un segundito por aquí. No sé si ya están viendo mi pantalla. Por ahí de repente alguno me puede confirmar por ahí. Sí, perfecto. ¿Sí? Lo ven, genial. Listo, gracias. Mil gracias. Entonces, a ver, les comento algo bastante rápido, ¿no? Porque, a ver, yo le puedo mostrar PPTs a montones y ver por ahí varias cosas, pero creo que esta parte de acá es muy interesante verla del lado visual, porque del lado de la demostración misma vamos a poder entender también el alcance de la solución. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es un primer punto que es Workforce Analytics. Workforce Analytics, ¿qué es? Es un módulo de SuccessFactors, ¿sí? Eso es importante indicar que es un módulo, es decir, es un módulo aparte, lo cual se comercializa de manera separada. ¿Y cuál es el valor que tiene Workforce Analytics y cuál es la diferencia entre las analíticas que yo tengo por defecto en mi solución? Ahí vamos a comentar. Ustedes tienen hoy en día analíticas, tienen el módulo de informes o de reports en inglés, en el cual ustedes van a poder elaborar reportes o analítica propia en la solución sin necesidad de tener un módulo aparte, ¿sí? Incluso aquí ustedes si habilitan lo que es esta instalación o esta habilitación que se llama el IAS o el IAS y el IPS, van a poder tener lo que es el Report Stories, ¿no? Que son analíticas, digamos, visuales, dashboards basados en lo que es App Analytics Cloud, esa solución de visualización mucho más amigable para más reportes simpáticos, pues, ¿no? Donde ustedes puedan empezar a juntar información de diferentes fuentes o diferentes módulos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace Workforce Analytics? La diferencia de Workforce Analytics versus esto que le he comentado del Report Stories es que en Workforce Analytics ustedes ya tienen reportes armados, ¿sí? Lo importante acá es que más que nada es, por ejemplo, ¿no? Yo soy empresa y no tengo una idea de cómo armar mi reportería, no tengo idea cuáles son los KPIs que puedan servirme de utilidad, ¿no? Tengo una idea de cuáles son los que yo mido, pero no cómo puedo medirlos correctamente a través de información. Entonces, justamente, por ahí va lo que es el tema digamos, de estos temas, de estos KPIs, ¿no? Workforce Analytics lo que permite es que ustedes puedan efectivamente desde ahí empezar a medir o empezar a tener información o KPIs que pueda ayudarles a poder medir correctamente la organización. Ahora, como ven acá hay una gran cantidad de KPIs, ¿no? Ventas, perfil de personal, productividad, objetivo, disponibilidad, sucesión, desarrollo. Efectivamente acá están todos los módulos de la solución. ¿Y esto qué significa? De que ustedes lo que van a adquirir es no solamente la solución, sino van a adquirir también los reportes ya construidos, ¿sí? Disculpen, me dan un segundo que están escribiendo por acá un temita y ya. A ver, ahora, ¿qué es lo que sucede? De que efectivamente a partir de esto, ustedes van a poder entrar, por ejemplo, a cualquier información que, por ejemplo, acá vemos unos dashboards ya están creados, pero yo podría entrar a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí, a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de perfil, que es el que más detalle podría tener, por ejemplo. Vamos a ver
o uno de productividad. A ver. Ahí me comentan, ¿ustedes pueden ver mi pantalla o no la están viendo? Porque ahí creo que están saliendo algunos temas de conexión. Sí, se ve, se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver uno que de repente tenga una utilidad para el proceso. Porque acá quiero mostrarles, porque hay varios temas interesantes que pueden haber aquí. ¿Sí? Sí. A ver, denme un segundo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá el de gestión de objetivos, por ejemplo. Y acá vamos a ver un ejemplo de estos KPIs. ¿Por qué es lo que sucede? Vamos a ver aquí mientras va cargando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a ver acá diferente información, ¿no? Que eso son más que nada de algunos reportes con diferentes detalles respecto a lo que corresponde al concepto. Por ejemplo, objetivos, ¿no? El objetivo tiene acá sus categorías y tú las puedes segmentar a partir de estructura organizacional, como vemos acá, ¿no? Unidad organizativa, y que puede ser, no sé, línea de negocio, división, departamento, por poner un ejemplo, ¿no? Y las categorías que hemos visto acá en la parte de arriba. Entonces, vemos este ejemplo. Ahora, esto yo lo podría filtrar de otra manera también, ¿no? De repente no quiero que sea por todo el periodo de tiempo, sino quiero que sea por cierto periodo de tiempo, ¿no? De repente, en base a los que tengan registrados en la solución, ¿no? De repente quiero que sea únicamente 2020. Perfecto, el sistema lo va a filtrar por únicamente 2020, ¿no? O quiero limitar por, de repente, cierta estructura organizacional. No quiero que sea todos, sino que quiero que sea por esta unidad organizacional, de repente por nivel corporativo, o puedo filtrar de repente, limitarlo por más, ¿no? El corporativo, y bueno, y empezar a ir segmentando punto por punto cada uno de los detalles, ¿no? Y empezar a ir filtrando y analizando la información. Hasta ahí una parte, ¿no? Que digamos dentro de todo es manejable y sencillo de entender. Ahora, siguiente punto. Una vez esto de aquí, también otro detalle importante, porque muchas veces cuando nuestros clientes dicen, oye, ya claro, pero finalmente yo quiero adquirir esa solución, quiero entender cómo me puede ser utilidad, claro, quiero saber qué significa, porque, a ver, una persona puede indicar el porcentaje de objetivos modificados, pero finalmente, ¿qué es esto? ¿No? O sea, que hay esta pregunta de aquí, y en esta pregunta tú lo que vas a tener, y es un tema importante que me gusta mucho de esa solución, es que explica en qué consiste esta métrica, o qué significa esta métrica. ¿Sí? Algunos detalles están más detallados que otros. En este caso está un poco vacío en esta parte. Pero hay otros, por ejemplo, que sí tienen mucho detalle y te indica hasta teorías de cómo está planteada esta métrica. ¿Qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, me indica, ¿no? El porcentaje de objetivos modificados. Entonces, ¿esto qué significa? Es una fórmula, ¿no? Que es el número de objetivos modificados entre el número de objetivos por 100, ¿no? Algo muy sencillo de entender, ¿no? Ahora, esto en este caso es algo muy puntual, ¿no? Pero como les digo, hay ciertas métricas que son mucho más complejas y uno se diría cómo están formulados estos. Y acá te indica la fórmula, te indica cada uno de estos conceptos, qué significa y el propósito de esto. En este caso, bueno, es muy básico de este concepto, con lo cual no hay mucho detalle que explicar, pero hay otros que sí requieren mucha explicación. Entonces también puedes llegar a tener esto de aquí a la mano. ¿Sí? Eso es importante porque permite que el usuario, porque muchas veces el usuario no entiende, no tiene claridad de este KPI y dice, oye, de repente ante esto me puede dar mucha más utilidad y con eso es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, de esta manera también se puede manejar por este lado. ¿Sí? Esto por un lado. Ahora, otro punto importante también es que efectivamente, por ejemplo, acá vemos de que hay una vista también de benchmarks, o es decir, de comparativas. ¿Y esto qué es importante? Porque esta comparativa nos permite analizar no solamente nuestra situación, sino es la situación de nosotros versus cómo se encuentra la organización. Déjenme ver si hay, o si se encuentran otras organizaciones. Déjenme ver si encuentro acá una vista que tenga más, digamos, más detalle para poder mostrarles a ustedes. En un segundo acá, por ejemplo, en performance. Hasta ahí más bien no sé si hay alguna pregunta mientras yo voy buscando esta información por aquí. Así vamos claros. Pero creo que vamos bien entonces. Perfecto. Bueno, acá es otra métrica también. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Tengo esto de aquí. Ya, por ejemplo, ¿no? Acá había más detalle en cuanto a lo que es el tema del propósito y diferente información, ¿no? Ahora, yo no quería dejar de mostrarles esta vista de lo que es el benchmark, porque esta vista de benchmark lo que hace finalmente es que ustedes puedan, por ejemplo, ¿no? Empezar a analizar, ¿no? Yo voy viendo, ¿no? ¿Cuál es mi desempeño en los diferentes trimestres? ¿No? Obviamente acá filtrado correctamente. ¿Cuál es el benchmark digamos, de las organizaciones en general? ¿No? Más o menos el percentil 25, percentil 75. En este caso está muy básico, ¿no? Porque acá no termina de armar bien el benchmark, ¿no? Pero ahí en otros análisis lo que me hace es justamente analiza y finalmente permite determinar, ¿no? Oye, el percentil 25 te indica de que es, ponte, 0,75, la mediana es de 1,25 y el percentil 75 es a partir de 2. Entonces, obviamente, ¿no? Si yo estoy 2 para arriba, estoy recontra bien o estoy bastante bien.
¿no? Entonces, todos esos análisis yo puedo empezar a tener acá en la mano y empezar a limitarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente ustedes quieren filtrar por, no, pero acá no es este de aquí. O sea, que, por ejemplo, ¿no? Quiero referenciar por una empresa de cierto sector, ¿no? Quiero únicamente que me haga benchmark o quiero hacerme yo benchmark, de repente yo estoy en el sector de salud, con el sector de salud, ¿no? Y puedo empezar a analizar, ¿no? Obviamente dependiendo los diferentes análisis que yo maneje, ¿no? En este caso, obviamente, al estar limitado con ciertos filtros, no, digamos, se limita bastante y no me permite ver toda la información, ¿sí? Pero es la facilidad de poder contar con todos estos reportes, lo importante es que esos reportes ya hechos, y es la facilidad de poder empezar a manejarlos y empezar a entablar, digamos, diversos análisis que puedo hacer desde esta perspectiva. Ahora, otro punto, por favor. Que te moleste. No, Para no. poder ver, por ejemplo, se benchmark versus salud, ¿tengo que tener obviamente la información cargada o ya me la trae predeterminada que sea dentro de... No, no, buena pregunta. Sí, no, la solución ya viene permeada con el benchmark y eso se sincroniza, porque ¿qué es lo que sucede? SAP tiene como que bueno, como comprenderán, tenemos clientes en todas partes del mundo, entonces lo que se hace se acuerda con estos clientes para poder agregar su información en este tipo de soluciones, y lo que hace este benchmark es en tiempo real para ir analizando justamente cómo se van llevando estos KPIs en otras empresas, de manera de que cualquier información en tiempo real el cliente vaya actualizando, ustedes van a también tenerlas acá a la mano. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como también puedes tener aquí digamos, la actualización de esa información. No tienes que cargar ningún otro detalle aquí. Más que nada es la instalación de esta solución desde este lado. ¿Sí? Ahora, otro punto importante que quiero mostrarles también es esta vista de aquí. ¿Sí? Vamos a mostrarles por aquí. Esta vista que es la vista digamos, de la investigación. Que es una investigación que vamos a ir viendo cómo funciona esto, que es bien sencillo de usar, porque es la parte rápida para entender y analizar temas muy puntuales, ¿no? Datos que son normalmente información que es muy clave que yo deseo tener a la mano. Vamos a iniciar una investigación, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Voy a entrar aquí a investigar. Y en esta investigación lo que he entrado, como viste, he entrado en investigación, de investigar, como no tengo ninguna investigación guardada, sino quedaría guardada en el sistema y yo podría acceder rápidamente. Y lo que tengo acá es diferente información. Por ejemplo, acá indica, ¿no? Recomendado para análisis. Ya viene como que algunos formatos ya armados para yo empezar a ir viendo justamente cómo se va manejando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porcentaje de rotación o de cese laboral, ¿no? De cuántas personas se retiran en la organización al año. Yo podría usar esto, o podría crear algo desde cero, ¿no? Con métricas ya definidas y sobre eso empezar a ir definiendo, ¿no? Los análisis de un eje X, un eje Y y empezar a ir armando cierta información. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner este de cese laboral para entender ya que ya está armado y viendo cómo funciona esto de aquí. Porcentaje de cese laboral. Vamos a entrar acá. Y aquí lo que me brinda es el porcentaje de cese laboral en 2018, 2019, 2020, 2021, que es el historial, digamos, más que nada, ¿no? Es prácticamente una reportería que consume la información y lo reporta. Ahora, esta línea de acá es una proyección. Esta es una tendencia. Esto es basado más que nada digamos, en una proyección, ahí se me ve el nombre ahorita. En una proyección básica, ahorita se me dio el nombre exactamente cuál es el concepto, pero es una proyección bastante básica en lo cual hace más que nada es analiza la tendencia y proyecta justamente esa información. Ahora, yo de repente veo aquí que es esta información de este lado, pero yo de repente no quiero que analice únicamente un año, quiero que analice más tiempo. Entonces de repente quiero que analice a 3 años cómo sería, ¿no? Probablemente sería de esta manera 3 años, a 5 años, ahí está una gráfica de regresión. Ahí está, ese es el concepto, ¿no? Entonces yo puedo ir manejando esto de aquí. Puedo ver una línea de tendencia para ir viendo cómo se maneja, ¿no? Para ir viendo acá más o menos proyectándolo esta línea de tendencia, diría por este lado, ¿no? Con lo cual continúa de esta manera esto de aquí, o esta anualidad como quedaría también digamos, en la solución, y yo puedo ir viendo cómo se va a manejar esto de este lado, ¿no? Entonces, son vistas que tú puedes tener y puedes empezar a ir manejando, ¿no? De repente no quieres verlo de esta manera, quieres verlo de otra manera, de repente no quieres manejarlo en una tabla, quieres verlo obviamente en este caso sí grafica mejor una tabla, pero de repente se usar una gráfica por pie, una gráfica de área, de barras, etcétera, ¿no? Es bastante flexible para poder ir armando esto de aquí. Y si no necesito estos conceptos o quiero armar otros por defecto, yo podría usar, por ejemplo, estas métricas también y empezar a ir, digamos, mezclando, ¿no? De repente, ¿no? Un ratio de aplicantes, ¿no? Agregar aquí de repente. Obviamente acá yo no tengo claro ahorita cómo lo estoy armando, pero es empezar a ir viendo, ¿no? Cómo ir aplicando esto y empezar a ir interpretando, ¿no? Justamente acá el arte, digamos, del armar, a diferencia de la parte de Workforce Analytics que ya viene todo armado, en este caso tú lo tienes, digamos que entender, digamos, en cuanto a las métricas que vas usando para poder empezar a interpretar la información que va a proyectar, ¿no? Entonces tú vas viendo acá diferentes datos y acá, bueno, tienes cantidad de métricas, o sea,
Es cantidad de métricas que tú puedes empezar a ir uniendo en el gráfico para poder analizar esto y empezar a ir proyectando lo que corresponde, ¿sí? De tal manera que así es como justamente tú puedes ir armando tu información y no solamente tener la información actual, sino también, o el histórico, sino también la proyección o un análisis mejor hacia dónde va a ir, digamos, las métricas respecto a cómo se maneja mi organización, ¿sí? Entonces hasta ahí este punto de aquí. Ahora, esto luego yo lo puedo guardar, ¿no? Y como ven acá, yo lo guardo, le dan un nombre, ¿no? Vamos a poner un ejemplo acá, nombre ejemplo, yo le doy guardar, y esto quedaría guardado en la página de inicio, como justamente ustedes vieron de que también ahí podía yo desde ahí tenerlo guardado, ¿no? Por ejemplo, acá yo lo voy a tener guardado de esta manera, y con esto cualquier cosa de esta colección yo la puedo tener a la vista para poder también usar en cualquier otro momento, ¿sí? Ese es un punto importante para también tener a la mano este análisis de este lado, ¿sí? Ahora, otro punto para cerrar un poquito la idea también es que, como ven, acá tenemos diferentes tabs. Yo podría tener este análisis de aquí, podría agregar otro tab más y de repente tener otra vista distinta. Y, por ejemplo, vamos a ver aquí va cargando, y visualizar otro tipo de métrica, ¿no? De repente, no sé, porcentaje de jubilación, ¿no? Y así ir viendo toda esta información, que como ven, son diferentes gráficas que yo las voy teniendo acá a la mano. Y esto lo voy guardando y cualquier cosa yo poder acceder a esto rápidamente, ir viendo ficha 1, ficha 2, etcétera, ¿no? Eso también lo podría renombrar también, entonces tienes la facilidad para también cambiar el nombre por este lado, ¿sí? Esto es de este lado. Hasta ahí, imagino, no sé si hay alguna pregunta o consulta de este lado. César, sí, Sí, claro, por favor. una consulta, te habla Franco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Entiendo que a nivel funcionalidad es mucho más poderoso que People Analytics, pero conceptualmente, ¿cuáles son las diferencias que encuentro entre los dos? Porque pareciera que es jugar con las entidades y que puedo ir armando mis propias historias en ambos. Correcto, sí, 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 no, yo te explico completamente la diferencia entre uno y otro. A ver, Report Stories o People Analytics, que es justamente esa visualización amigable, fácil de usar, armar los dashboards. Ahí, digamos, a ver, tú tienes el ambiente y el escenario para poder armar todo lo que tú desees, ¿no? Sin embargo, acá en Workforce Analytics ya tienen KPIs armados, con lo cual te ahorran trabajo y aparte te brindan ya buenas prácticas. Esto no es que sean KPIs que se ocurren a cualquier persona que desee armar esto, ¿no? Sino que son basados en buenas prácticas compartido con varias empresas, con lo cual son información que te pueda ser de ayuda en caso tú no tengas una práctica de analytics correctamente definida. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a acceso a fuentes de información, Report Stories únicamente o People Analytics únicamente enfoca lo que es reportería de Success Factors, ¿no? Tú puedes trabajar únicamente con información basada en Success Factors. En cambio, Workforce Analytics tú podrías trabajar con información de Success Factors, pero también haría información externa, con lo cual también puede ser esa utilidad por ese lado, ¿sí? Y por otro lado también es en cuanto a lo que es digamos, la visualización, ¿no? La visualización de este lado, como ves, es ese tipo de gráficas, ese otro tipo de dashboard que hemos visto hace un rato. Y en cambio la parte de People Analytics es un poquito más amigable o más visual, ¿no? Porque finalmente está dirigido al usuario final. Eso normalmente no está tan dirigido al usuario final porque está más dirigido a un usuario gerente o gerencias de recursos humanos o altas gerencias, donde puedan monitorear mejor los KPIs y puedan empezar a tener esta visualización a la mano. Eso no quita de que un usuario final también lo pueda acceder, ¿no? Pero depende mucho de cuál será la cultura de la organización de reportería, ¿no? ¿Sí? Clarísimo, gracias. Sí, claro. Es un poco, como ven, es por ambos lados, ¿no? Como ven, ni uno ni otro cada uno tiene un enfoque distinto y que se complementan. Yo lo quisiera llevar así, ¿no? Que se complementan y que permiten que ustedes puedan tener esto a la mano mejor. ¿Sí? Entonces, esto de este lado. Y ahora, para ahí tomar los últimos minutos en cuanto a lo que es la parte de lo que es planificación, porque hasta ahí, obviamente, esa es una vista rápida, así muy sencilla. Igual hay mucho, mucho detalle. Si hay un problema ahí con Manuel, ustedes le comentan y podemos hacer una sesión adicional para ver a detalle eso sin ningún problema. Yo no quiero dejar de mostrarles lo que es también la parte de planificación, ¿sí? Lo que es el llamado Workforce Planning, ¿sí? Esto hoy en día, lo que es la planificación, que es Workforce Planning, se ha llevado bastante bien porque, a ver, esto obviamente, seguro varios clientes de ustedes ya vienen tiempo trabajando con SuccessFactors, entonces han escuchado probablemente del módulo de Workforce Planning de SuccessFactors, y esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Porque obviamente, bueno, como solución a nivel global, vamos cambiando, vamos mejorando, haciendo diferentes modificaciones, y es parte de lo que es el proceso propio de la adopción de una solución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente, por un lado, tenemos lo que es, digamos, el módulo que ha ido evolucionando, pero sin embargo, por otro lado, teníamos como SAP en general una solución que se llama SAP Analytics Cloud, que lo que ha hecho finalmente es empezar a ir, digamos, adoptando diferentes conceptos o problemáticas analíticas dentro de la misma solución. Y al volverse una solución general de analítica, lo que ha hecho también es adoptado diferentes casos de uso, como son, por ejemplo, el caso de uso de reportería, perdón, de recursos humanos.
Entonces, el caso de uso de recursos humanos, justamente la planificación de la fuerza laboral, lo permite manejar esa solución. Y hoy en día, la directriz a nivel de SuccessFactors es que toda la planificación de recursos humanos se pueda manejar desde lo que es SAP Analytics Cloud. Ahora, ¿esto qué significa? De que desde SAP Analytics Cloud ustedes van a poder manejar justamente todo el proceso de lo que es la planificación de fuerza laboral. Por ejemplo, ¿no? Empezar a manejar, vamos a ir viendo algunos casos, ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, este caso de asunciones primero, ¿no? Ir viendo paso a paso, ¿no? El paso de la planificación se basa, por ejemplo, en lo que son, primero, ¿no? Definir cuáles son los, digamos, las asunciones, o no sé, ahí los prerequisitos, si se quiere decir, o las variables que yo voy a definir como empresa para identificar o para poder agregar en esta planificación que va a ser proyectada, ¿no? Sea, por ejemplo, ¿no? Eso obviamente es un ejemplo, ¿no? Una empresa, ¿no? De repente ustedes empresa y tienen diferentes líneas de negocio. En este caso es una corporación que tiene ubicado en diferentes, lugares, ¿no? Con diferentes unidades de negocio, ¿no? Pero esto es completamente modificable. Entonces tú puedes ver acá, ¿no? Porcentaje de incremento por mérito, ratio de bono, carro, diferentes variables que pueden ir aumentando, ¿no? Entonces estas variables más o menos tú las puedes editar. De repente yo no quiero que aumente 100, quiero que aumente 300. Y esto lo dejo guardado y esto va guardándose en el sistema para que luego se proyecte en lo que es mi nueva planificación, ¿no? Entonces estas variables también pueden ir cambiando. Como ven acá, incluso salarios también, ¿no? Todos esos detalles yo los puedo ir cambiando y modificando en el sistema, ¿sí? De manera bastante rápida, ¿sí? Esto es este punto. Ahora, una vez tengo esto modificado, porque son finalmente agregar información, que eso también se puede armar a medida. Como este es un ejemplo, yo no quiero que se queden con el ejemplo, sino más con el concepto, porque esto es muy, muy modificable. Créanme que es bastante modificable. Tengo empresas, por ejemplo, ¿no? Empresas de industrias, les voy a poner ejemplo, ¿no? Mineras, de servicios, digamos, de oil and gas, de petróleo, también de construcción, manufacturas que hoy en día hacen la planificación del personal con este tipo de solución y lo adaptan muy a necesidad porque es muy adaptable completamente, ¿no? Entonces van agregando sus diferentes conceptos o variables que necesitan, que influyen en el proceso de planificación, y una vez esto, lo que hacen es también luego, ellos pueden manejar escenarios de qué pasaría así, ¿no? Empezar a ir analizando, oye, ¿es esto o lo otro? ¿Y cómo puede pasar esto de aquí? ¿Y esto qué significa? Vamos a ir viendo por aquí que yo a partir de esos análisis o a partir de esta información, yo lo que puedo empezar a ir analizando, ese es otro punto también, otra vista, es de que, por ejemplo, ¿no? Hoy en día yo tengo una cantidad, ¿no? 158 empleados en mi organización. Entonces yo quiero aumentar el porcentaje de contratación de repente de un 5, quiero aumentarlo a vamos a ver, quiero aumentarlo a un 10%, porque esto va a aumentar. Entonces esto probablemente cambie o afecte ciertas variables, ¿no? La cantidad de proyectados, el salario proyectado, etc. Y esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente estos son con ciertas variables que se han armado. Yo más que nada lo que quiero que se queden con esto es con la funcionalidad que tiene el sistema, porque las variables pueden cambiar completamente. ¿Sí? Todo esto de aquí, información puede cambiar dependiendo de lo que ustedes requieran. Pero lo importante es la facilidad, como ven, para poder ir analizando. ¿Se imaginan un gerente que puede ir analizando, por ejemplo, rápidamente aquí, ¿no? Oye, yo quiero decrementar el salario, esta cantidad, quiero de repente el attrition rate va a quedar un poco bajo porque es por contexto de la industria, la contratación a este porcentaje, el incremento de revenue de repente va a aumentar un poco porque efectivamente la empresa va a ir ganando más y los gastos por overhead va a ser de repente de 8. ¿No? Entonces, todo ese detalle lo tengo definido y por ende se recalcula en el sistema y a partir de esto yo puedo empezar a ir analizando y teniendo toda esta información a la mano, ¿no? Y este análisis o esta facilidad de este escenario, como se maneja, lo pueden tener ustedes también, ¿no? Obviamente con sus métricas, con sus detalles y todo eso se puede manejar dentro de la solución, ¿sí? Pero ese es un punto importante porque permite de que uno pueda, que finalmente es lo que uno busca, ¿no? En la parte de planificación, empezar a jugar con esta información, ¿sí? César, Hasta ahí, ¿no? Sí, por favor. disculpa, Aileen, trabajo en ¿Cómo Mercado estás? Libre, nos sumó Ah, Nati ¿qué tal? Balsa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy interesante esta parte. Tengo una consulta. Por Acá favor, sí. podríamos sumar también filtros, por ejemplo, si quisiéramos proyectar este tipo de análisis por distintos departamentos, centros de costos, o sea, como para impactar proyecciones por Sí, subequipos. sí, completamente. Tú Ok, puedes hacer el disgregado hasta por centro de costo, que es, digamos, lo más minucioso, ¿no? Sí se puede perfecto. llegar. Sí. Y Gracias. lo bueno, sí, sin problema. Y lo bueno es que todo esto jala de SuccessFactors, con lo cual también te puede ser utilidad. O sea, con toda la apertura que tenemos de las nóminas activas de Success, podemos Tal jugar con cual, filtros y vistas. Es tal cual, parametrizable. tal cual. Así es. Es Buenísimo, completamente gracias. parametrizable. Así es. Sí. Incluso, ¿no? Lo bueno es que esta parte de Analytics es que viene no solamente con
digamos, con esta vista de lo que es efectivamente toda esta planificación o esta proyección, sino que por detrás también, y vamos a verlo también, tú puedes tener reportería o KPIs que te permitan empezar a analizar los diversos escenarios que tú has planteado. Y ahora vamos a ver un poco también esa parte de ahí, ¿no? Por ejemplo, estos reportes, ¿no? Me dan un segundito, por favor. Sí, disculpen ahí que tengo unos temitas. Entonces, ahora, listo. Entonces, lo que les voy a mostrar acá justamente es una vista de lo que es ahora esta reportería, porque lo bueno de esta parte de planificaciones no es únicamente el hecho de planificar, valga las redundancias, y definitivamente actuar, ¿no? Que lo hemos visto, por ejemplo, ahora en un segundo aquí, que lo hemos visto, por ejemplo, acá, ¿no? Que es parte de reportería, pero es también el hecho de poder empezar a proyectar o armar escenarios, ¿no? Sino también es el hecho de poder también contar reportería propia, ¿no? Que esto se asemeja con lo que es, por ejemplo, Report Stories, ¿no? Que es lo que previamente me habían comentado, que eso estaba dentro de SuccessFactors y que únicamente con información de SuccessFactors lo podías hacer. Ahora, la diferencia en este caso es que esto de aquí tú lo puedes manejar con información de SuccessFactors, pero también podrías incluir información externa. Es decir, información, por ejemplo, de otras fuentes, ¿no? Sean su ERP, de repente un ERP SAP tienes y quieres agregar información, porque hay empresas, por ejemplo, que hacen este análisis con de repente alguna situación financiera, ¿no? Porque es válido para la parte de la planificación, ¿no? Empezar a analizar todo ese escenario. O de repente analizar desde otro lado, ¿no? Por ejemplo, voy a poner unos casos. Con Qualtrics, que es nuestra solución de experiencia del empleado. Cómo poder analizar justamente eso también, ¿no? Entonces, todos estos análisis y toda esta información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La rotación versus la experiencia del empleado, su opinión, ¿no? Este mix de información, ¿cómo yo lo puedo manejar? Todos esos detalles yo los puedo tener también mapeados aquí, ¿sí? Tenemos una gran experiencia y más, mientras voy cargando ahí, a mí me encanta mostrarles a estos clientes, así que yo les voy mostrando acá diferente información para que la tengan acá a la mano, para que vean toda la facilidad que tienen para poder empezar a planificar y empezar a analizar diferente información y cruzarla, ¿no? Que esa es la ventaja de Analytics Cloud, digamos, es importante aquí indicar, ¿no? Yo lo estoy planteando para no confundirnos. Son tres productos, si lo queremos ver así. Por un lado, Report Stories, que es lo que viene ya por defecto SuccessFactors, que tú lo habilitas con IAS, con IPS para tenerlo dentro de la solución y que tiene alcance únicamente SuccessFactors. Workforce Analytics, que como ven su reportería ya armada en la solución y que sobre esto yo puedo empezar a ir aprovechando alguna información y en caso, por ejemplo, yo no tenga ninguna analítica o ningún concepto de KPI previamente construido, yo puedo basarme en esto. Y el otro es SAP Analytics Cloud, tanto para la parte de planificación, donde hemos visto esos escenarios what if, por ejemplo, para empezar a ir manejando esto de aquí, como también armar diferentes reporterías mezclando información de diferentes fuentes. Déjenme ver si tengo por aquí este reporte ya cargado para mostrarles esto de aquí. Déjenme ver si es este de aquí. Sí. Y así no sé si hay alguna pregunta, solamente que de repente no sé si los confundo, pero es como que son varios puntos, pero quiero mostrarles todos para que tengan la información clara de cuál es el alcance de la solución, ¿sí? Y ahora, en la parte de Analytics Cloud, también ustedes pueden llegar a armar reportería de estos tipos. Quiero mostrarles este ejemplo. Es una empresa, este es un ejemplo de un ejemplo que hicimos para una empresa en Estados Unidos y que me lo compartieron y no quiero dejar de mostrarlo porque me lo encontré muy, muy útil. Por ejemplo, esta empresa lo que ha hecho es aún información de SuccessFactors, de reclutamiento en general, información de Qualtrics, que es el parte de satisfacción del empleado, información de financiera, ¿no? Por ejemplo, información financiera acá, tú vas uniendo esta información y tienes acá un dashboard que le puede ser de utilidad, por ejemplo, para el gerente, ¿no? Para la alta gerencia, ¿no? Donde puedo analizar, oye, ¿cuál es mi revenue en la empresa? Oye, esta cantidad, ¿cuál es mi margen, mis ingresos? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es, en base a los diferentes, digamos, KPIs que yo manejo en la organización, cómo se maneja? Después, ¿cómo se siente mi equipo? ¿No? ¿Cuál es el set con cómo he ido creciendo diferentes rubros y cómo sigo proyectando esto de aquí también? ¿No? ¿Cuál es la satisfacción de mis empleados? ¿No? Y todo esto a la mano también tenerlo, digamos, correctamente medido, ¿no? Que esa información, por ejemplo, viene de Qualtrics. Entonces estamos uniendo diferentes fuentes en una única fuente, en un único punto, ¿no? Y esto es justamente lo que me brinda SAP Analytics Cloud, ¿sí? Ahora, obviamente, como ven, estoy corriendo para poder cerrar y darles digamos, en cuanto a mostrarles toda la idea, pero más que nada es, como ven, es parte de lo que es también la propuesta de analítica dentro de lo que es de SuccessFactors, ¿sí? Y finalmente también tiene lo que es una parte en cuanto a lo que es esta vista ya de planificación propia, ¿no? Porque hemos visto hasta ahora lo que es todo el tema de los escenarios what if, de lo que es digamos, las inferencias o las asunciones, pero ahora lo que yo puedo hacer efectivamente aquí va a abrir es justamente, ¿no? A partir de toda esta vista y todas las variables que hemos agregado, acá me va a jalar, si no me equivoco, un cuadro, claro, justamente de las cantidad de FTs,
o de, digamos, de colaboradores que van a estar en la organización, yo lo podría disgregar, no sé si se ve bien aquí, si no lo maximizo un poquito. Se puede ver acá lo que es el disgregado mensual. Yo podría tenerlo mensual, quincenal, trimestral. Eso es a necesidad de la organización. Y tú pues indicando, ¿no? Tal empleado de tal rol, tantos FTs o tantas personas en esta organización, de repente yo deseo en febrero, yo deseo que se proyecte esto de repente. Eso se puede editar también, ¿no? Como puede ser que no se edite. Tú puedes editar de repente que esto se proyecte acá. Vamos a ver si lo tengo para editar o no. Por ejemplo, en algunos casos sí puedo editar, en otros casos no. Por ejemplo, ¿no? Contrataciones externas quiero que sean 6 adicionales, ¿no? De repente aquí por X razón, ¿no? De repente, no sé, es por una necesidad de picos en la organización o por la cambios que puedan haber, ¿no? Y a partir de eso yo puedo hacer que recalcule el sistema. El sistema va a recalcular basado en los diferentes asunciones. Vamos a ver si aquí lo recalcula correctamente, ¿no? Y este recálculo hace de que todo esto se modifique y que pueda cambiar y esto lo proyecte. Esto es justamente parte de lo que es también la proyección que se maneja en el sistema y que hace de que ustedes puedan también tener digamos, estos escenarios, que es una vista de proyecciones más lo que es también información de lo que es digamos, son vistas gráficas que te pueden permitir empezar a ir viendo, ¿no? Oye, cómo la tendencia va subiendo, va moviéndose, va bajando y empezar a tener este análisis, ¿no? Esto justamente, aunque una vez lo guardas también en escenarios. Y lo importante es que tú puedes manejar varios escenarios a la vez, ¿no? Porque muchas veces en la planificación uno desea tener escenarios, digamos, el escenario optimista, el escenario pesimista, el realista, el escenario de repente yendo ante a una subida en cierto enfoque o cierto contexto en la organización, en el país. Todo eso yo lo puedo manejar en la solución, ¿sí? Es muy, muy flexible. Y en verdad, créanme que cuando les digo esto, porque lo he conversado con varios clientes y hemos llegado a... Y tengo varios clientes que lo vienen haciendo hoy en día así, tienen mucha flexibilidad. Les comento, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Mineras que tienen, por ejemplo, esta flexibilidad para lo que es la proyección de lo que es variables tanto en mina como en los administrativos, donde contemplan contextos como es el precio del metal, como es también el tema de lo que son digamos, los empleados contingentes, porque no todos son a tiempo completo, o los empleados en campo que dependen de muchas variables, ¿no? Entonces hay muchos detalles ahí que se pueden manejar y es muy, muy detallado y muy minucioso para configurar acá. Créanme, esto es muy a medida, o sea, ustedes pueden llegar a adaptarlo, obviamente es parte de una implementación, pero es muy adaptable a lo que ustedes requieran, ¿no? Y es el hecho de Una tener pregunta, diferentes... Por César, aquí, sí, por perdón que favor, te interrumpa. sin problema. ¿Puedo comparar, por ejemplo, tengo, no sé, contra otros sueldos de empresas que me dan, yo saco, no sé, comparaciones, hacer análisis de remuneraciones, cómo estoy yo respecto al mercado, con puestos, etcétera, etcétera? ¿Eso te lo permite Planning? Podrías llegar a hacerlo. Ahora, lo importante ahí es que tú tendrías que tener esta información, ¿no? Porque a diferencia si tú tienes información, se puede hacer. Porque acá en caso de Workforce Analytics, claro, el benchmark te viene en la solución porque es propio del módulo mismo. En este caso, claro, si tú tienes esa información externa que me dices para hacer la comparativa, tú la podrías agregar aquí, porque finalmente se agregar una fuente más y hacer el contraste entre una información y otra. Sí se podría hacer sin Sería la ningún problema aquí. información como en cualquier SAC y podría ser la comparativa de cómo estoy Tal yo cual. respecto al mercado con Correcto. Así diferentes es. entidades que me Así pasan es. la información. Ok, Así es. Sí, 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 sin ningún gracias. problema. Sí, sí, claro. Sí lo podrías manejar sin ningún problema. Y ahora para ir cerrando un poquito también y abrir de repente algunas preguntas, porque seguro por ahí salen varias preguntas, porque como ven aquí hay mucho detalle. A mí me encantaría yo podría hablarles acá, hacer una presentación mucho más detallada, ordenada de 1 hora, pero no quiero dejar de mostrarles estos detallitos porque, más que nada para que se queden con las ideas, porque obviamente después hay mucho trabajo que hacer, hay muchos detalles que revisar, hay muchas cositas que manejar, ¿no? El hecho de manejar ya estas comparativas de planes, ¿no? Que es justamente lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viendo acá, lo bueno es que tienes diferentes tabs, ¿no? Este es un ejemplo que se ha armado, ¿no? Esto para efecto de demostración, pero como les comento, esto puede ir manejado de diferentes maneras, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, algunos casos, ¿no? De la demanda versus la oferta en los costos. Vamos a ir ahí viendo acá, mientras va cargando. Esto aquí, cómo se maneja el sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La demanda versus el costo de lo que se proyecta en la organización, ¿no? Y yo puedo ir a hacer el disgregado. Por ejemplo, ahí me preguntaba, ¿no? Poder llegar hasta el centro de costo. Yo no sé si aquí deja, vamos a ver si yo puedo llegar hasta ese detalle, ¿no? Todas las ubicaciones. Por ejemplo, yo he visto algunos escenarios en unos clientes que tienen la minuciosidad hasta centro de costo. Vamos a ver si lo tengo hasta aquí. Bueno, en este caso no tanto, pero yo puedo llegar a... Y esta proyección tú lo podrías manejar, por ejemplo, así, a este centro de costos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda esta vista, y es muy disgregado, tú lo podrías manejar hasta encontrar el dato puntual y ver esto cómo afecta, ¿no? Y empezar a ir modificando las asunciones o modificar en las variables para que luego al actualizar todo eso se cambie efectivamente, ¿no? E ir teniendo las gráficas que me permitan soportar esto para ir entendiendo mejor cómo se maneja esto de aquí, ¿sí? Eso también lo puedo manejar desde este lado.
Después, ¿qué otros puntos más, por ejemplo, aquí tenemos? Vamos a ir viendo acá, por ejemplo, análisis de posición, a ver qué es esto de aquí. Ahora, este sí es un detalle más detallado. Vamos a verlo aquí. Costo versus límite, vamos a ir viendo. Pero en general, como ven, es parte de gráficas que tú vas teniendo aquí para poder ir empezando a analizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las bandas salariales, cómo se manejan versus ciertos centros de costos, ¿no? De repente, ¿no? Tú vas viendo acá, ¿no? Y esta banda salarial maneja tanta demanda versus la otra banda salarial que maneja ya o maneja un mayor presupuesto. Y ya ha tenido un porcentaje de diferencia versus respecto al límite que se tenía definido, ¿no? Con respecto a eso, digamos, se mantuvo casi llegó al límite. Esto, por ejemplo, ya sí se manejó más contemplado de lo que tenía esperado. ¿Y cuál es digamos, el porcentaje de costos por personal que se maneja en cada uno de los segmentos, ¿no? Son análisis que se van manejando. Como ven, este es muy a medida, como les digo. O sea, este es un caso que se maneja propio en esta empresa, pero este es ejemplo. Pero ustedes pueden llegar a tener mucho detalle, ¿sí? Yo, como les digo, he visto mucho detalle que manejan empresas y mezclan diferente información. Acá lo importante que creo que se queden es que poder tener este disgregado, ¿no? De tablas o de análisis a poder llegar hasta el disgregado que ustedes requieran, hasta centro de costo incluso, y tener también lo que es gráficas a la mano para poder también ir viendo y entendiendo más rápidamente cómo funciona, ¿no? Y tener estos, por ejemplo, esto es importante, por ejemplo, ¿no? Estos centros de costo que dijimos, ¿no? Tú podrías ir analizando, por ejemplo, no quiero analizar no todos los centros de costo, quiero analizar solamente estos de aquí, hace todo el filtro, estos filtros que tienes aquí para poder filtrar únicamente por los centros de costo que hemos definido, que son estos dos, ¿no? Eso es un punto importante, los filtros que manejas aquí, y los cuales puedes empezar a ir manejando en el sistema también para identificar la información que tú requieras, ¿no? Pero es parte de lo que es también el tema de planificación, ¿sí? Entonces es esto, ¿sí? No sé si está ahí más bien. Ahora preguntas por ahí, de repente seguro hay varias preguntas que puedan tener por ahí respecto a todos estos temas de aquí, ¿sí? O quedó muy claro, no sé, más bien ahí. Quedó súper claro. Pregunta, ¿Sí? si vos tenés Por favor. Workforce Planning adquirido, Ujú. ¿podés cambiarlo por por este SAC o tenés que dar de baja la suscripción que tenías y adquirir esta? Lo mismo con el Eh, planning. Es muy buena pregunta porque lo venimos ahí viendo con algunos clientes, porque a ver, obviamente como comprenderán, digamos, hay clientes que tienen este workforce planning y probablemente o lo han implementado o no lo terminaron de implementar por X y razón. Y aquí lo bueno es que justamente, y lo he visto por ejemplo con un par de casos, porque es muy puntual todavía este tema, no lo hemos visto con muchos clientes, pero en estos dos casos lo que he visto es que, digamos, se contactan con el ejecutivo de ventas y con el ejecutivo de ventas lo que hacemos es armamos un escenario para poder, digamos, reconocer parte de lo que es la inversión digamos, en este módulo de Workforce Planning y poder contar con este nuevo escenario, ¿no? Se arman escenarios justamente para poder orientarlo para que, digamos, el cliente pueda adoptar esta nueva vista y digamos se pueda digamos dejar digamos sí, dejar más que nada esa vista de lo que es ese módulo de Workforce Planning anteriormente manejado, ¿no? Pero sí se puede manejar. Yo diría en este caso como recomendación, sentémonos a conversar con el ejecutivo de ventas para poder manejar un escenario de ese lado y sin ningún problema me invitan ahí, yo también voy a apoyar en la sesión para poder revisar y entrar a detalle de esto, porque estamos empezando a manejar casos ya de clientes con estas casuísticas, así que sin ningún problema podemos manejarlo por ese lado. Y te hago otra pregunta y no molesto más. No, por favor. Los reportes que yo tengo hechos por Workforce Analytics y Planning, ¿se importan automáticamente a estas soluciones o los tengo que rehacer a todos? Porque hasta el año Sí, pasado o a principios de año había que hacerlos todos de nuevo. sí. Entonces, De momento sí todavía. De momento sí. Yo sé que está en camino esta migración de información de una manera más holística, digamos, más fácil de manejar, que en algún momento va a estar. No sé cuándo, te mentiría si te digo cuándo exactamente, pero hoy en día sí. Yo lo que sí he visto con algunos casos, algunos clientes que tienen esta misma casuística y me comentabas, como por ejemplo, ¿no? Que desean llevar estos reportes de Report Stories o de Workforce Planning o de Workforce Analytics aquí. Sí, lo pueden llevar, pero más es propio del trabajo del partner que hace la migración, pero es digamos, más que una migración rápida, es una reimplementación de ese lado, ¿no? Que él va construyendo eso y que, claro, ustedes van viendo ahí toda la información, ¿no? Pero de momento es como se maneja hoy en día, sí. muchas gracias, César. Sí, claro, sin problema. No, más bien ahí, y bueno, no sé si más bien ahí, por ejemplo, hay una consulta adicional. Como les digo, no tengan ningún problema ahí. Yo les voy a dejar mis datos de contacto, igual cualquier cosa. Tengo acá mi correo. Porque si bien, a ver, yo les muestro alguna información, tengo detalles de lo que es cómo va avanzando toda esta parte de analítica que ha cambiado bastante. Yo estoy acá en SAP, ya tengo
3, 4 años viendo lo que es Access Factor y ha cambiado bastante esto y ya se imaginan, no solo es un dolor de cabeza para los clientes, sino también por el lado de nosotros como SAP, porque finalmente nosotros tenemos que darles un mensaje a ustedes, ¿no? No es que nosotros queramos que cambie esto mucho, sino finalmente nosotros somos la cara en lo cual va transmitiendo esta información, pero ha cambiado bastante y la idea es llevarlo de la manera más adecuada para que ustedes como clientes tengan la facilidad de la información y sean claros en cuanto a cómo eso se va llevando, ¿no? Y darles la mayor facilidad para que ustedes puedan adoptar estos procesos de una manera mucho más práctica, ¿sí? Así que no, sin ningún problema, cualquier cosita y cualquier detalle de información, sin ningún problema me contactan y ahí lo vamos a ir respondiendo, ¿sí? Esto era de mi lado, en verdad, para comentarles toda esta parte rápidamente, obviamente, esto, y sin ningún problema podemos entrar en mayor detalle en una sesión personal, ahí coordinada con Manu, con sus ejecutivos, sin ningún problema, ahí lo podemos ver, ¿sí? Entonces, esto era de mi lado y más bien ahí, no sé si hay alguna pregunta adicional, si no, de mi lado eso era todo. Muchísimas gracias, más bien. Muchísimas gracias, César, por la clara explicación y bueno, y a todos por sumarse. Y bueno, hoy es el último encuentro del año, así que retomamos las actividades el próximo año y gracias también por participar y por las consultas activas. Así que cualquier duda también ya tienen nuestros mails, estamos en contacto. Gracias, Nati. Y bueno, para los que no nos veamos, por más que sea pronto, felices fiestas, que terminemos todos el año y sobre todo sanos y con poca pandemia y disfrutemos, por favor, el verano. Así es. Sí, igualmente a todos felices fiestas, que la pasen muy bien y bueno, como dicen, ¿no? Lo principal, más que nada, todos sanos y con mucha salud. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, hasta luego, suerte. Chao, hasta luego, gracias. Nos vemos, besos.